Hola Yauros, hoy en la horteta vamos con un cultivo que no habíamos hecho hasta ahora. Os había mostrado los resultados, pero nunca os había enseñado cómo hacer el cultivo del ajo. Así que si no te quieres perder cómo cultivar ajo, no dejes de ver este vídeo. Y como ya sabes, yo soy Busi y esto es la horteta de Busi y sin más, ¡comenzamos! Pues así es, Yauros, como os he comentado al comienzo del vídeo, la verdad es que me sorprendió que a lo largo del tiempo no hubiera hecho nunca un vídeo exclusivamente de lo que es el cultivo del ajo. Por lo que estuve mirando, sí que tenemos cosechas, pero no cómo plantarlo. Y la verdad es que yo me volvía loco porque muchas veces me preguntaba la gente: oye Busi, ¿cómo se siembra el ajo? Oye Busi, ¿cuándo se siembra? ¿O cuándo se siembra? ¿Cuándo se cosecha? ¿Qué necesita? ¿Qué no necesita? Y yo decía, uy, pues sí, yo tengo vídeo de ajo, pero claro, repasando durante estos días mi hemeroteca, que ya van siendo unos cuantos años, descubrí que realmente no tengo una guía de cultivo del ajo. Y yo dije, eso es un error, Busi. No puede ser que no tengas una guía de cultivo. Pues hoy vamos a ir con esa guía del cultivo del ajo, que la verdad que es un cultivo que en la horteta llevamos practicando desde los comienzos. Es un cultivo que en casa aprovechamos mucho, ya que el ajo lo consumimos en cantidades ingentes. Podemos decir que tranquilamente consumimos una cabeza cada 2 o 3 días y tenemos que tener una gran cantidad de esta para pasar todo el año sin necesidad de comprar en grandes superficies. Así que hoy llega el momento del cultivo del ajo. ¿Y cómo o cuándo es el momento idóneo para comenzar el cultivo del ajo? Pues es el momento en el que vas sin chaqueta en verano y de repente dices ¡yeah! Pues parece que hace frío. Pues ahí es el momento idóneo para comenzar a plantar ajo. Ahora vamos a empezar un poquito con cómo es la planta, qué es la planta, cuáles son sus necesidades, qué tipo de suelo necesita, qué aportes de abono necesita durante su ciclo, qué enfermedades pueden afectarla, el riego y la exposición solar. Así que, como os he dicho al comienzo del vídeo, si no quieres perderte una de las guías más completas sobre el cultivo del ajo, no dejes de ver este vídeo. Y si quieres seguir viendo contenido de este tipo, activa la campanita y no te perderás ninguno de los vídeos de la horteta de Busi. Así que, Yauros, vamos a ir con el cultivo del ajo. Bueno, pues vamos a comenzar hablando por el ajo. El ajo es de las familias de las liliáceas, al igual que las cebollas y que otras plantas que cultivamos en nuestro huerto. Sobre necesidades en cuanto a suelo. Es una planta que necesita un suelo suelto. Siempre os lo he dicho que todas las plantas que sean bulbosas, es decir, que se desarrollen por debajo del nivel de la tierra, tienen que tener un suelo suelto. ¿Por qué? Porque si tenemos un suelo apretado, nuestro bulbo no crecerá en condiciones. En el caso de la zanahoria se malforma y en el caso del ajo no crece como debería, ya que encuentra resistencia y el bulbo no tiene a engordar tanto como debería. Y al final esto nos afecta porque no es lo mismo cosechar unas cabecitas como nueces que unas cabezas como manzanas. Que como ya sabéis, en la horteta se nos da más la cabeza grande que la pequeña. ¿Por qué? Porque trabajamos el suelo de una forma sostenible, de una forma sin laboreo, pero nuestro suelo está suelto. Siempre estamos aportando materia orgánica a nuestro suelo y lo hacemos de dos formas. Bueno, o lo hacemos de una forma, aportando, hacemos un descompactado de la tierra de cultivo a cultivo, es decir, ahora hemos pasado el verano y lo que hemos hecho ha sido quitar todas las hierbas y todos los restos de cultivo que teníamos del verano, lo hemos separado, hemos quitado un poquito algunos frutos que se nos hayan podido quedar para quitar semilla, hemos cogido, hemos descompactado con una horca todo el suelo, hemos puesto un poco de cartón y hemos puesto mucho compost. Este compost le hemos puesto un abono NPK granulado de disolución rápida. ¿Qué quiere decir esto?
que en 2 o 3 meses nuestras plantas de ajo van a poder aprovechar estos nutrientes que acabamos de poner. Es un abono microgranulado que tendréis en la descripción por si queréis verlo cuál es. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez ya tenemos puesto lo que es la cama, vamos a ir con las necesidades del suelo que os he dicho. Necesitan suelos con mucha materia orgánica, ¿vale? Si hemos hecho un preabonado muy fuerte en verano, no hará falta abonarlo. Pero yo, como suelo meter bastante caña a los bancales, por eso os he dicho que le he metido un abonado. Con esto vamos a tener más que suficiente para comenzar a arrancar nuestro bancal de ajos. También podemos aplicar esto a nuestros macetohuertos, a nuestros queridos macetohuertos. Tenemos que tener una maceta que al menos tenga unos 30 centímetros de profundidad. ¿Cómo vamos a hacer la distribución? En nuestro bancal. En nuestro bancal va a ser un poquito diferente que en maceta, ¿vale? Luego os explico en maceta. En bancal vamos a hacer aproximadamente 3 líneas, ¿vale? 3 líneas de unos 50 centímetros entre línea y unos 10 centímetros entre ajos. Vamos a aprovechar bastante el espacio para poder cultivar los más ajos, la mayor cantidad de ajo posible en este espacio, que serán aproximadamente unos 3 metros. En caso de que sea en maceta o un macetohuerto o un bancalito de estos que tenemos elevados, aprovecharemos el espacio y no le daremos medio metro de línea a línea, sino que lo que haremos será plantar el ajo a unos 25 centímetros como mucho. Haremos unas líneas de 25 y una separación entre planta de unos 10 o 15 centímetros. Y con esto ya vamos a tener más que suficiente para comenzar nuestro cultivo del ajo. Y ahora vamos a entrar un poco en los tipos de ajo y cuál es la época idónea para comenzar a plantarlo. Como os he dicho antes, la época idónea para comenzar a plantarlo es a partir del otoño. Normalmente se suele plantar desde octubre hasta marzo, dependiendo un poco de cada región, cómo sea costumbre de plantarlo. Sí que es verdad que yo he plantado también ajo en verano y a lo mejor no ha salido el ajo tan grande, pero si queréis plantar ajo en verano también podéis hacerlo, no vais a tener ningún tipo de problema. Así podéis ir teniendo una cosecha más continuada durante todo el año si no queréis hacer una grande ahora, por ejemplo. Aquí en la zona de Comunidad Valenciana, o yo, por ejemplo, voy a hablar de mí, lo que siempre suelo cultivar en esta época de octubre. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Porque el ajo es un cultivo que va a estar mucho tiempo en nuestros bancales. Mínimo va a estar 5 o 6 meses. Esto quiere decir que si yo me voy a marzo, prácticamente voy a consumir un bancal de cultivo de verano con el ajo. Y no es lo que quiero. Entonces, yo lo suelo plantar ahora, a mediados de octubre, y normalmente para marzo o abril ya tengo el bancal libre para poder trabajarlo y practicarlo para los cultivos de primavera-verano. Ahora vamos con el tipo de ajo. Tenemos dos tipos de ajo, el ajo blanco y el ajo rojo. Ya cada cual elija el que más le guste o el que más por costumbre se suele plantar en su zona. Yo la verdad es que suelo plantar un poco de los dos. Suelo hacer una mezcla de ajos, como habéis visto, y lo único que tenemos que hacer para comenzar a sembrar el ajo es coger las cabezas, como habéis visto, o como estáis viendo ahora mismo, y vamos separando los dientes de ajo, que al final es lo que vamos a usar para sembrar en el suelo. Vamos a descartar aquellos dientes de ajo que estén dañados o que sean muy pequeños. ¿Por qué? Porque así vamos a ir haciendo una selección natural. Vamos a evitar que esos dientes que ya están un poquito machacados, sucios o con algún defecto, nos tarden o se nos pudran en el suelo, y vamos a ir haciendo una selección de los ajos más grandes para ir haciendo una cabeza más grande en el suelo. Recordad que si ponemos un dientecito muy pequeñito no se va a desarrollar lo mismo, y a lo mejor vamos a ocupar un espacio por un diente que podría ser mucho más prolífero en nuestro terreno, ¿vale? Entonces descartamos y lo que hacemos es dejar los dientes de ajo con la piel. No os recomiendo que para plantar en suelo le quitéis la piel. Y nuestro siguiente paso va a ser el poner las gomas de goteo, que van a ser mi guía para la siembra del ajo.
Una vez ya tenemos el riego puesto, que va a ser nuestra guía, nos sirve de introducción para poder hablar sobre el riego en los ajos. ¿Habéis visto cómo el lazo? ¡Qué máquina! Fuera de coñas. El ajo, si no lo sabéis, os lo digo yo, es un cultivo bastante rústico, al igual que le pasa con su prima cercana, la cebolla. Es un cultivo que la mayoría de sitios en España se suele cultivar en secano. ¿Por qué? Porque es un cultivo que es muy agradecido. De hecho, el abuelo de mi mujer, que en paz descanse, ellos decían, tenían un dicho: tú el ajo plántalo y olvídate de él, y luego ya irás para cosechar. Y así era, ellos lo plantaban y como vivían en el interior y tenían esas lloviznas, esas humedades, no le hacían ningún cuidado al ajo, simplemente preparación de suelo y ya está. Luego iban y cosechaban. Entonces aquí os voy a explicar lo que es un poquito el riego del ajo, apoyado un poquito en cuanto a riego, ¿vale? Sin hacerlo de secano, ¿vale? Lo ideal sería tener el suelo húmedo para comenzar. Como veis, tenemos el suelo húmedo, dan lluvias estos días, por lo que voy a aprovechar para no regar, ya que se va a hacer el primer riego. Normalmente a las 2 semanas va a empezar a germinar el ajo sin ningún tipo de problemas. Además, con estas temperaturas veréis que el crecimiento es bastante rápido, porque cuando hace un poquito de calor y al ajo le va a venir muy bien ese comienzo y esa potenciación de calor durante el día y el frío por la noche. Entonces nos va a crecer un poquito y igual podemos adelantar un poquito la cosecha. Pero bueno, haceros la idea de lo que os he dicho antes, entre 6 y 8 meses normalmente lo que es el cultivo del ajo. El ajo, como os digo, no le gusta nada los suelos encharcados, ya que el ajo tiende a pudrirse. Si se pudre el ajo, no crecerá la planta y no tendremos ajos de aquí medio año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si llueve, no regamos. Si no llueve, con darle el apoyo de un riego semanal tenemos más que suficiente y el ajo va a crecer sin ningún tipo de problema. Y 15 o 20 días antes de la cosecha tenemos que cortar el riego al ajo. Así el ajo comenzará su curado y nos será más fácil luego también el sacarlo del suelo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser hablaros solo de una cosita que se me ha olvidado antes, y es que en cuanto al cultivo del ajo, hemos dicho que hay que hacer un preabonado del suelo. Luego, durante el cultivo, el ajo va a ser bastante demandante de fósforo y potasio. Así que no vendrá mal hacerle alguna aplicación de estos macroelementos durante el cultivo para potenciar el crecimiento tanto de la parte de arriba como de al final del bulbo, que es lo que nos vamos a conservar y consumir durante el resto del año. Ahora os voy a enseñar cómo tenemos que sembrar el ajo, ya que se tiene que hacer de una forma, y si lo hacéis al revés, la planta sufrirá. Voy a marcar los agujeros y a ponerme a plantarlos. Así que, yauros, vamos a ello. Recordaros que el ajo, como veis, tiene una forma plana debajo y una puntita arriba. Siempre tenemos que sembrarlo con la parte plana, que es la que coincidía con la raíz, hacia abajo. Siempre, no lo hagáis al revés, porque la planta sufrirá.
Pues ya hemos acabado de sembrar el ajo. Ahora, de normal, le daríamos un riego, pero como os he comentado que se esperan lluvias a lo largo de esta semana, aunque ya veo al Tito Loren ahí cascando de lo lindo, si viera que esto no sucede, lo que haría sería venir y darle un riego de apoyo a lo que va a ser este ajo para que comience a germinar y empiece a activarse. Cosas que no tenemos que hacer. El ajo no es como otras semillas, ¿vale?, que las tenemos que hidratar para meterlas en el suelo. No lo hagáis, ¿vale? No me partáis, o sea, no me metáis el ajo en agua y lo hidratéis para meterlo. El ajo ya está bien como está, es como la patata, no hay que hidratar, ¿vale? Otras cosas que del ajo. No pasa nada que nos haya sobrado ajo y que sea de menos calidad o sea pequeñito, ¿vale? Ese ajo lo guardamos y lo consumimos en casa. No hay ningún problema, ¿vale? Pasa por ahí un coche, me espera un segundito. Ese ajo no es de menor calidad, ¿vale? Lo guardamos para casa y lo consumimos. O podemos plantarlo, lo único que nos van a salir cabezas más pequeñas. Entonces eso lo podemos aprovechar pues para plantar en alguna maceta o en algún rinconcito o algún borde de bancal donde a vosotros más os guste. Yo, de ese ajo que me ha sobrado, me lo voy a guardar para consumirlo en casa. Al final es ajo de las cabezas mías del año anterior que he seleccionado las más grandes y son las que he plantado en el suelo. Acordaros, una buena selección al final lo que nos hace es tener una buena línea genética y conseguir cada vez ajos más fuertes, más sanos, con más sabor y sobre todo adaptados a nuestro terreno a lo largo del tiempo. En cuanto a exposición solar, el ajo le encanta el sol. Si le podemos dar 10 horas de exposición solar, el ajo va a estar súper contento. Así el ajo se cultivaría sano y fuerte. Otra de las cosas que os quería comentar sobre las hierbas adventicias. Al ajo no le gusta mucho competir con otras hierbas, pero no porque le vaya a quitar de abajo papeo, sino porque al crecer entre hierbas no se desarrolla bien la parte vegetativa y el ajo luego no tiende a formarse bien. Entonces intentaremos limpiar en la medida de lo posible, manualmente, sin tirarle glifosato ni nada de eso, nuestras cabezas de ajo. Porque si le tiramos glifosato y luego nos comemos el bulbo, no quiero decir nada, pero dejo la pregunta por ahí. ¿A qué os sabría el ajo? ¿A ajo o a herbicida? ¿Verdad que a herbicida? Pues nada, eso descartado, manual o con algún rastrillito que tengamos para las malas hierbas, como tenemos también nosotros, que en otro vídeo os lo enseñaré. Las tres enfermedades más comunes, bueno, las dos plagas y una enfermedad más común del ajo son el gusano rojo, el gorgajo del ajo, que son gusanos que suelen fastidiarnos lo que es el bulbo del ajo, ya que este lo que hace es introducirse ahí y ir alimentándose de él. Entonces muchas veces cuando hemos visto esos ajos con agujero suele ser por esto, ¿vale? Y sobre todo la enfermedad que más afecta a nuestros ajos es el mildiu. Esa enfermedad que comenzamos a ver en la planta, en la parte verde, como manchitas marrones, como un poquito rojizas. Eso al final es un hongo que lo que hace es mermarnos un poquito lo que son el desarrollo y al final la recolección de nuestro ajo. Y con esto yo creo que hemos llegado al final del vídeo. Creo que os he dado todas las claves para obtener cosechas como las que habéis visto en la horteta. Aquí aproximadamente hemos plantado, he estado contando, unos 80 ajos, con lo que aproximadamente sacaremos entre 70 y 80 cabezas de ajo para la temporada que viene. Sí que es cierto que normalmente suelo hacer el bancal entero, pero esta vez lo voy a hacer en dos tandas. Como os he dicho, voy a hacer una hora, que sería el ajo que vamos a cosechar primero, y luego haré otra mitad de cara al mes que viene o finales de diciembre. Y la recogeremos un poquito más tarde. Y así tendremos dos tandas de ajo diferentes y nos facilitará la cosecha de este, para que no se nos amontone todo en uno y poder gestionarlo mucho mejor. Pues como os digo, ya creo que lo hemos dicho todo sobre el cultivo del ajo. Ahora solo os queda poneros manos a la obra y poneros a cultivar esta planta que tanto nos va a ayudar a las personas y a nuestro huerto. Así que nada, ahora sí que sí, hemos llegado al final del vídeo. Como siempre os digo, si el vídeo os ha gustado y queréis seguir viendo contenido de ese tipo, suscribiros al canal y activar la campanita.
y sobre todo compartir, porque compartiendo el conocimiento llega a más gente. Y quizás a ti no te ha ayudado porque eres una máquina en el mundo del ajo, pero a la persona con la que tú hayas compartido sí. Así que Yauro, sin más, ¡hasta la próxima!